Buenas tardes. Esta es la segunda parte de la tesis segunda, denominada el Código Normas Procedimientos Tributarios. Vamos a hablar de los medios de extinción de la obligación tributaria y de sus formas. Hablaremos del pago, la compensación, confusión, condonación, prescripción, innovación. Seguidamente, como punto 2, entraremos a conocer del procedimiento tributario, de los sistemas de determinación de la obligación tributaria, de las formas de determinación oficiosa de la deuda tributaria y la tramitación administrativa. Luego pasaremos al caso de los procedimientos ante sanciones administrativas y sus recursos, los deberes de la administración tributaria, deberes de terceros, de contribuyentes y las facultades de la administración tributaria. El objetivo general de la unidad es compilar los temas tributarios relativos a la obligación tributaria y sus medios de extensión, los sistemas de determinación de la obligación y los procedimientos administrativos. Y como objetivos específicos, determinar los medios de extinción de la obligación, desarrollar los procedimientos tributarios, mostrar los sistemas de determinación de la obligación tributaria y exponer el campo de los deberes de la administración tributaria y con la misma. Bien, como se vio en la parte anterior, la obligación tributaria nace del hecho generador. Entonces, cada vez que se incurre en un hecho generador, surge una obligación tributaria. Si yo soy profesional liberal, tengo mi oficina, tengo que pagar impuesto, no solo el IVA, sino que tengo que pagar el impuesto de renta, por el simple hecho de ser un profesional liberal y de tener una oficina abierta. Entonces, ahí nace una obligación tributaria. Bien, pero ¿cómo se extingue la obligación tributaria en referencia? Eso lo encontraremos en la reunión de los artículos 35 a 56 del Código de Normas Tributarias. Bien, las formas de extinción de la obligación tributaria son específicamente señaladas por la ley. Son el pago, la compensación, la confusión, la condonación, la prescripción y la novación. Bien, aquí es importante recalcar que las dos primeras, sea el pago y la compensación, son las más importantes para la administración tributaria, en razón de que en las dos dicha administración recibe el dinero, ha recibido dinero, que es lo que verdaderamente ocupa para atender el Estado el pago de sus obligaciones generales. En las demás no existe dinero, sino ciertas formas. Por eso es que las dos principales y las más importantes son el pago y la compensación. Bien, ¿qué es el pago? Es, es tan simple que cuesta explicarlo. El pago es la cancelación en efectivo de la deuda. Ese es, ese es el cumplimiento total de la obligación. Y en este aspecto sí tenemos que tener claros que a tributación solo se le paga con dinero. Eso no quiere decir que no se pueda ir a pagar con tarjeta, etcétera. Pero lo que tributación recibe es dinero contante y sonante. Por eso es que es el principal medio y el más importante que tiene a estos efectos. También sucede que en aspectos tributarios nos vamos a dar cuenta que el pago, si bien es algo que la administración tributaria desea, el pago es una situación que tiene algún nivel de complejidad, por cuanto no es lo mismo pagarle un civil que pagarle tributación. Si bien es cierto, en el campo civil se cuenta con plazos, la situación es un poco más flexible. Débale usted 10.000 colones a una persona y habiéndole prometido cancelárselos a fin de semana, pues no lo hizo. Tópeselo el miércoles siguiente. La persona le dirá, mira, ¿qué pasó que no me pagaste?
y acto seguido usted dice, sí, mira, tuve un problema, tuve que salir o qué sé yo, no vine a Limón, cualquier cosa, pero aquí te tengo el dinero, toma, muchísimas gracias. Y lo único que usted va a ver en la otra persona es una sonrisa y, bueno, ay, qué susto, me asusté, no, no, tranquilo, es que fue, no, no, me hubieras avisado, sí, perdona, pero es que estaba muy atareado, cualquier cosa de esas, y el asunto sigue, la vida sigue y se desarrolla exactamente igual. Con tributación, no. Con tributación, para empezar, el pago debe hacerse en las fechas en que están así previstos en el calendario tributario. No antes, no después. Yo no puedo pagar el impuesto de renta del año 2022 ahora. No puedo. Aunque tuviera el dinero, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al 2021, ni al 2000, no hemos llegado al 21 menos al 22. Y no puedo hacer pagos por adelantado. Salvo los rebajos que tributación me indica que haga, que son los pagos parciales. Pero aún así yo no puedo pagar más. Yo tendré que ahorrarlo personalmente y estando así ahorrado, eh, espero que tributación me cobre. Pero los pagos se hacen en forma. Luego, ¿dónde se hace el pago? Hay dos formas para realizar el pago de los aspectos tributarios. El primero de ellos es el pago competente, es decir, el pago que se realiza ante la administración tributaria acreedora del tributo. Si yo voy a tributación directa, ahí me calculan el tributo, ahí me dan eventualmente el entero para pagar el tributo, pero no me reciben un 5. Tengo que ir a un banco. Tengo que ir a un banco que es una entidad autorizada. Por lo tanto, cuando los pagos se hacen ante el banco, se llaman pagos autorizados. Entonces, uno es el pago competente y otro es el pago autorizado. Hay que tener mucho cuidado con el llamado pago autorizado. De hecho, ¿qué pasa si yo voy a una pulpería, por decir algo, y tiene esos sistemas que están imponiendo los bancos ahora, que es para poder pagar el recibo de agua, para poder pagar el recibo de luz y otras cosas? Creo que para el Banco de Costa Rica se llama Tico, entiendo que es así. Y digo, vengo a pagar un impuesto. El encargado de la pulpería del negocio me atiende y me dice, sí, ya lo voy a buscar en internet. Ajá, ¿cuánto va a pagar? Y yo le digo graciosamente, qué sé yo, 300,000 colones. Ajá, perfecto. Entonces hacen allí y luego me dicen, le voy a mandar un pantallazo, porque ahora todo es digital, le voy a mandar un pantallazo con el pago que ya se hizo. Y me mandan un pantallazo donde dice que mis 300,000 colones quedaron depositados en una cuenta para cubrir X cosa. Ese pago estará bien hecho. Aquí es importante que es deber de uno, como contribuyente, solicitar el acuerdo por medio del cual se autoriza a la entidad financiera, al negocio comercial, a hacer esos cobros, a hacer esos pagos, a recibir esos pagos, perdón. Porque si no está autorizado, mi pago no sirve. Se tendrá como no hecho y tendré que hacerlo otra vez y pagar las multas y pagar los intereses. Luego yo podré denunciar por estafa, una cosa así, pero esa no es la idea. La idea no es tratar de establecer demandas ni cosas por el estilo. Es que simplemente no se puede hacer. Entonces, uno por buena fe, uno va al Banco Nacional, va al Banco Costa Rica y hace los pagos. Y uno también por buena fe puede ir a una de estas COPEX, COPE Servicios, COPE como sea, que son cooperativas de crédito que se han crecido montones y dan otros servicios y me dicen, aquí le recibimos su pago. Y si no están autorizados, no he hecho el pago. Moraleja, preguntar si está autorizado para el pago y si es del caso, si solamente ahí lo puede hacer, preguntar por el convenio, dónde está el convenio y si es del caso que se lo enseñen para poder hacer el pago, porque de otra manera el único que sale perdiendo es uno. Bien, eh,
Por línea de principio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos, por el artículo 36 en consonancia con el 23 y el 41, el pago de los tributos debe ser hecho por el contribuyente, el responsable o por un sustituto. Como quedó explicado en la anterior lección, el contribuyente es aquel que adeuda el tributo. En ese no hay ningún problema. El responsable es aquella persona que representa al contribuyente, que por una cuestión legal, ya sea edad, ya sea incapacidad, no es sujeto legal para poder hacer ese pago. Entonces aparece un responsable, aparece un pagador responsable. Ese es el llamado responsable del artículo 36. O por un sustituto. Y el sustituto está en los agentes de percepción o retención. Como les dije en la lección pasada, si a mí se me debe aplicar el impuesto de renta al salario, yo no tengo que ir a buscar un entero, a confeccionar un entero y mes a mes depositar lo que me corresponde hacer. No, eso lo hace el patrono. El patrono me lo rebaja y se lo deposita a tributación. Eso es pago por retención. Y cuando yo hago una compra, soy yo el que paga el IVA como consumidor final. Pero yo tampoco tengo que ir a un banco a pagar ese IVA para que me den el producto. No funciona así. Yo, dentro de mi factura, aparece el IVA aparte. Y es el comerciante el obligado a pagar eso ante tributación directa. Esas son las dos formas de pago, las tres formas, perdón, el hecho por el contribuyente, el responsable y por el sustituto. Y solo se descarga la obligación del contribuyente cuando el pago es bien hecho. Si un tercero, o sea, una persona que no tiene que ver nada conmigo, realiza el pago de mi tributo, ¿qué pasa? Aquí lo que se produce es una subrogación de derechos. Pero el tercero no puede ir a tributación a que le devuelvan ese pago. El ejemplo es el siguiente. Si una persona que tiene un número de cédula muy parecido al mío, cuando va a pagar el impuesto de renta, por decir algo, se equivoca de cédula y en lugar de poner el suyo, pone el mío, el sistema lo va a reconocer. Porque mi cédula está registrada, mi número de cédula está registrado en el sistema. Tal vez la persona en su prisa no se dio cuenta cuando el sistema le pregunta que si desea pagar el tributo de X persona. Da por un hecho que es él y le dice que sí. Y paga. Cuando yo llego a pagar impuestos me dice usted no debe nada. Y yo, ¿qué pasó? No debe nada. Y yo, como que extraño. Voy a tributación y pregunto y me dicen que sí, que efectivamente, que el día X en, qué sé yo, en Punta Arenas, una persona pagó mi impuesto. Y yo, mira, qué buena gente. Entonces yo no debo nada. No, señor, usted no debe nada. Usted está bien pagado. Qué feliz. Pero esta otra persona, la que lo pagó en Guanacaste o en Punta Arenas, cuando es llamada por tributación y le dicen, señor, usted no ha pagado su impuesto. Claro que yo lo pagué y enseña el recibo y le dicen, no señor, este no es un número cédula, este es el número cédula de una persona que vive en Limón. La persona abre unos ojos, hace grandes ojos y dice, qué torta, metí la pata. Lo ideal, en un mundo ideal, uno le podría decir a tributación, entonces hágame un favor, borre a esa persona y póngame a mí, porque eso fue lo que yo en realidad quise hacer. Pero no es así como se hace. El pago con tributación, vuelvo a insistir, es bien complicado. Entonces lo que se hace es, no, le dicen a esa persona, no señor, usted no ha pagado su tributo. Pero mire que yo lo quise pagar, de acuerdo, usted se lo pagó a una persona de Limón, eso es punto y aparte. En lo que corresponde con su persona, usted no ha pagado el tributo. Entonces tiene que pagarlo y además de eso tiene que pagar los intereses y eventualmente una multa por un pago a destiempo. Pero usted no ha pagado el tributo. Y la persona pregunta, bien, yo lo voy a tener que hacer, pero ¿qué pasa con mi dinero? Entonces tributación le dice, perfecto, lo que voy a hacer es que le voy a subrogar mis derechos a usted.
Entonces yo le hago, tributación le hace una certificación en la cual dice que usted pagó esos tributos, para que usted vaya, hable con esa persona o eventualmente haga un proceso legal en la materia civil para que esa persona le devuelva el dinero. Es bien complicado como pueden ver el asunto. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con una situación de estas. Lo ideal sería que esa persona hablara conmigo, que me dijera, mire señor, es que yo le diga, sí, es cierto, usted tiene razón. ¿Y cuánto pagó? Yo pagué, qué sé yo, la suma X. Bueno, yo se la voy a reembolsar, pero ya la multa no, ni los intereses tampoco, porque eso es un problema suyo, porque usted fue el que cometió el error. Pero yo le voy a devolver lo que a mí me hubiera correspondido pagar. Eso sería en un mundo ideal, pero desgraciadamente eso es un mundo ideal y no el que nos corresponde. Eh, eh, ¿Qué sucede? El ejemplo también aplica de la siguiente manera. ¿Qué sucede si uno de ustedes que tiene teléfono va a pagarlo, ya sea más por menos? Y cuando llega más por menos le dice, ese teléfono ya fue cancelado. Usted le vuelve a preguntar al cajero, perdón, por favor, confirme, qué sé yo, 8 tal y tal, y le dicen, sí, ese teléfono ya fue pagado. Entonces yo no tengo que pagar nada. No, señor, no tiene cobros. Perfecto, usted dice, debe ser un error. Pocos días después va otra vez y lo intenta cancelar por si fue una descoordinación de tiempos y le dicen, ese teléfono ya fue cancelado. Entonces usted se queda bien, bien inquieto y va al ICE. Si el teléfono es del ICE, va al ICE y pregunta, mire, es que yo soy el dueño del teléfono tal y tal, quise pagarlo y me dijeron que ya estaba pagado. El ICE en sus registros los abre y dice, sí, efectivamente, en fecha tal, ese teléfono fue pagado. Entonces no debo nada. No, señor, usted no debe absolutamente nada. Albricias, belleza. Pero a los días usted recibe una llamada de una persona que se presenta como XX y le dice, mire, es que yo tengo un número de teléfono muy parecido al suyo y resulta que el día tal yo pagué el teléfono suyo creyendo que era el mío. Ajá. Bien, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué debería hacer usted? En, en un mundo ideal usted le dice, sí, mire, sí, qué problema. Bueno, ¿cómo hago para devolverle el dinero? Es que a mí me cortaron el teléfono, sí, qué pena, pero ¿cómo hago para devolverle, qué sé yo, los 10,000 colones que usted pagó? Se los mando por transferencia, es usted de Limón, no, yo soy de Punta Arenas, entonces se los voy a mandar, le voy a hacer un pago simple o cualquier otra cosa para que usted recupere ese dinero. Eso funcionaría en un plano ideal. Pero por lo general, en el momento en que le hacen a usted esa versión, por lo general la mayoría de las personas diría, aló, mire, si es que se está cortando la comunicación, mire que no le oigo, mire que aló, y cortan porque no van a devolver esos 10,000 colones. Ese es el problema. Bien, entonces en el caso del ICE se aplica igual. En el caso tributario es lo mismo. Si alguien paga la obligación tributaria de otro, ya no puede hacer nada. No puede pedir que se la pongan a él, sino que va a tener que poner otra forma de pago. Tributación acepta modos de pago, dinero en efectivo, que es lo que más le interesa, pago electrónico como SIMPE, pago de timbres, de enteros, etcétera. Referente a las fechas de pago, estos deben hacerse en el momento en que así lo indiquen las normas legales reglamentarias. No antes, sino después. Y si se hacen después, eventualmente hay sanciones por haberlo hecho. Bien, los pagos en principio son voluntarios, pero si no se paga, entonces por vía de premio o por vía ejecutiva, tributación va a cobrar el pago que usted ha dejado de hacer. Luego, la imputación de los pagos le corresponde únicamente a tributación directa. Eso quiere decir que tributación directa es la que dice, bueno, yo le recibí a usted una cantidad de dinero X, se la voy a imputar a primero intereses, multas, lo que sea, y de último capital. Así es que atrasarse la tributación verdaderamente es un problema. La segunda forma de pago es la compensación. Dice, esta forma de extinción es junto con el pago la modalidad de extinción más importante para la tributación, porque en las dos recibe el dinero. La compensación se produce cuando dos personas son recíprocamente deudoras y codeudores los unos de los otros, y las deudas tributarias sean vencidas, líquidas y exigibles. Su efecto principal es la extinción de las deudas y créditos en la entidad concurrente. ¿Cómo explicamos esto? De la siguiente manera. Si usted le debe a un compañero la suma de 10,000 colones
Ese es el monto de la deuda. Pero un día en una carrera pasa ese compañero y le dice, mira, le dice esto, préstame 5,000, me urgen, es que tengo que pagar un taxi por decir algo. Usted sabe que usted le debe 10, pero en ese momento usted no reacciona sabiendo que le debe 10, sino que coge 5 y le dice, toma, para que pagues eso, me debe 5. Y se acaba el asunto. A los días se vuelven a ver. Y uno le dice al otro, mira, yo te debía 10, ¿verdad? Sí. Pero te presté 5, sí. Entonces, ahí solo me debe 5. ¿Qué sucede? Que de los 10 que se debía como cuenta original, al pagarle 5, amortizó 5, se compensó, solamente quedan 5. Vuelvo a insistir, se trata de dos personas y se vuelven entonces deudores y codeudores entre sí. Ahora, cuando un contribuyente se va a volver en acreedor del Estado, eso es casi que una ofensa. ¿Cómo pensar que un contribuyente le deba al Estado? Prácticamente no habría forma, no, y sí la hay. Se da principalmente en el caso del impuesto de renta. En el impuesto de renta, tributación hace cobros adelantados. Por ejemplo, para el plazo fiscal 2020, tributación cobra una parte proyectada del impuesto que usted va a pagar, la cobra en marzo, junio, septiembre y liquida en diciembre. Son 3 pagos y la liquidación que se hace en diciembre. Bien, ¿qué sucede si yo he hecho los 3 pagos parciales, 3 abonos parciales se llaman? Y al llegar diciembre, pues al declarar mi renta líquida, resulta que he pagado más en abonos parciales que lo que me toca pagar, liquidar en diciembre. Dice que durante todo el año, por decir algo, para ponerlos en números muy sencillos, que durante todo el año de renta yo debí haber pagado 150,000 colones. Eso es lo que me da el cálculo al ver los ingresos con respecto a los egresos. Pero sucede que ya he pagado 300,000 colones. Pagué 100 en marzo, 100 en junio y 100 en noviembre. Pero solo tenía que haber pagado la mitad. En ese momento me vuelvo acreedor del Estado porque el Estado tiene 150,000 colones que me pertenecen a mí. ¿Qué debo hacer? Bueno, la forma que la gente diría más sencilla es pedirle al Estado que me los devuelva. A todos nos interesa tener dinero en la bolsa. Pero el Estado puede durar hasta 18 meses en pagarle ese dinero a usted. Porque tiene que incluirlo en un presupuesto para devolvérselo. No es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces lo que se hace es aplicar ese pago de impuestos a otros impuestos siempre que sean de la misma entidad que los cobra. O sea, si estamos hablando de tributación directa, estamos hablando del IVA, estamos hablando de renta, estamos hablando del impuesto de salida del país, estamos hablando del impuesto de transferencia de vehículos, estamos hablando del impuesto de circulación. Entonces yo, sabiendo que tributación tiene 150,000 colones míos, yo voy a tributación, presento una carta y digo que voy a comprar un carro. Que de manera coincidente tengo que pagar 150,000 colones en impuesto de transferencia por la compra de ese vehículo. Entonces tributación me hace una carta y cuando yo llego a pagar todo el traspaso del carro, presento la carta que vale, por decirlo así, vale 150,000 colones y con eso se paga el impuesto que debía. ¿Qué se hizo? Se compensó. Por eso es que es una de las formas, la segunda forma más que le importa más a tributación directa, porque al compensar significa que tributación ya tiene el dinero del contribuyente, ya lo tiene, ya lo procesó, ya lo gastó, por decirlo de alguna manera. El siguiente medio es la confusión. Y la operación funciona cuando el sujeto activo de la obligación tributaria, como consecuencia de la transmisión de bienes y derechos afectos al tributo, queda colocado en situación de deudor. Eso está en el artículo 49 del Código. Cualquier persona que compre ciertos bienes tiene que pagar impuestos. El Estado tiene que comprar bienes. El Estado y sus instituciones tienen que comprar bienes. Entonces, ¿para qué el Estado va a pagar impuestos si es quien los cobra? Hay una confusión entre acreedor y deudor del impuesto. Y esto se ve reflejado de la siguiente manera.
una de estas radiopatrullas de cajón que andan por las calles, tiene un valor aproximado a los 50,000, 60,000 dólares. Hablo de las de cajón, no ando de los Prado, que valen muchísimo más. Pero ¿cuánto le cuestan al Estado? Al Estado le debe ir costando la mitad aproximadamente. Porque todos los impuestos que implica la internación de esos vehículos en el país no se cobran porque son para el Estado. Entonces, lo único que paga el Estado es el precio de fábrica del vehículo más la ganancia, en este caso si son Toyota, de Purdy Motor, si son Nissan, de la agencia Datsun. Eso es lo que se paga. Los demás tributos no los cobran porque el Estado es el que es propiamente quien los cobra. Entonces, el carro que andan estos patrulleros, si yo lo anduviera, hubiera tenido que invertir 60,000 dólares en comprarlos. El Estado tal vez la mitad, simplemente porque, vuelvo a insistir, hay una confusión entre sujetos, entre acreedor y deudor del tributo. Luego está la condonación o remisión. Cuando hablamos de condonación o remisión, estamos hablando del perdón de los tributos. El Estado tiene la posibilidad de condonar o de eximir tributos. Solamente el Estado a través de la Asamblea Legislativa. Recordemos que el tributo se conforma de acuerdo a la siguiente fórmula, por decirlo. El principal, que es el tributo, más los accesorios, que son multas, intereses y cualquier otra cosa. Bien. El único que puede condonar el principal es el Estado a través de una ley, es decir, por medio de la Asamblea Legislativa. Lo puede perdonar. Nada más. Pero las administraciones tributarias pueden condonar o perdonar lo que son los intereses y lo que son las multas. Esto se hace cuando, de acuerdo a las contabilidades que llevan las instituciones, hay una parte importante de personas que no han pagado el tributo. Entonces, para hacerlo más llamativo, se les exime de intereses y de multas, que son bastante caros, pero deben pagarlo el capital en una sola oportunidad. Esto es un buen negocio para el contribuyente, porque de una manera u otra está recuperando ese dinero, está pagando menos. Y eso es muy criticado por ciertos sectores de la sociedad nacional porque manifiestan que eso es una forma de regalar plata. Pues puede ser que haya razón por allí, pero también aquí se aplica algo como que del abogado del sombrero. Si una empresa no va a poder pagar 1.000 millones de colones con capital, intereses y mora, pero se le hace un rebajo y se le deja en 600 millones sin intereses y sin mora y sin multas, es un negocio para los dos, porque el Estado por lo menos recibe esos 600 millones. Pero vuelvo a insistir, esto es una polémica prácticamente sin salvación, porque unos quisieran que se pagara todo y otros pues se aprovechan de este tipo de cosas para pagar un poco menos. Por el final de cuentas algo le llega al Estado. Le debería llegar todo, eso estoy totalmente de acuerdo, pero sin embargo hay veces que la realidad es otra cosa. La otra forma de pago es la prescripción. Recuerden que la prescripción es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo y la desidia. ¿Qué significa? Que durante determinado tiempo el acreedor del derecho, el que podía cobrar el derecho, no lo hizo. Eso se llama desidia. ¿Por qué no lo hizo? No sabemos. En la burocracia hay 10.000 razones. Porque se quedó guardado, porque se quedó por allí, porque no lo vimos. Y quitemos también, pensemos que también puede ser algo personal, ¿verdad? Pero si pasa el tiempo y no se cobra, cuando se cobra, el deudor puede alegar la prescripción. Es decir, puede alegar que ya el tiempo pasó y que no se ha pagado, que no se ha cobrado, por lo tanto no hay nada que hacer. ¿Cómo se llama? En materia tributaria esto se da con cierta ¿cómo se llama? Con cierta regularidad. Y los términos de tributación directa, los términos de prescripción es de 5 años. Cuando están inscritos ¿cómo se llama?
los, ay Dios, los contribuyentes y del doble cuando no están inscritos. Entonces, ese es el riesgo que se corre tributación cuando durante 5 años no le ha cobrado a una persona ¿cómo se llama? No le ha cobrado el impuesto, porque se presenta una situación que viene explicada allí. Si el plazo está vencido, si la prescripción ya se dio, debe cobrarse o no. Recuerden que si se cobra y el sujeto obligado se opone y alega la prescripción, se va a declarar con lugar y se le va a obligar a tributación a pagar los costos de esa aventura. Entonces sí, queda ahí la duda de que si la prescripción, si los casos que ya están prescritos se pueden o se deben cobrar o no, porque vuelvo a insistir, es comprometer mucho a la administración tributaria para poder pagar estas condiciones. Y por último, se encuentra como medio de extinción de la deuda la novación. La novación se produce cuando tributación ha hecho un reclamo de un tributo a un contribuyente y este contribuyente o no tiene el capital para poderlo pagar o dos, no tiene una buena garantía para poder hacer un arreglo de pago. Entonces aparece una tercera persona que puede decir, bórrele la cuenta a esta persona y pásemela a mí, yo la pago. Uno. O dos, mire, póngame la cuenta, deje la cuenta como está, pero yo, para que se llegue a un arreglo de pago, yo voy a poner esta finca a responder, o este bien valioso a responder. Allí hay una novación de deudor o una novación de garantía. Entonces se extingue la primera obligación y nace otra. Con eso tributación queda pues mejor posicionada a efectos de poder hacer el cobro. En cuanto a procedimientos tributarios, a partir del artículo 120 y siguientes, se va a hablar del procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Dice, la ley en forma objetiva y general determina las circunstancias o presupuestos de hecho de cuya ejecución deriva la aplicación del tributo. Bien, entonces, la primera forma de determinar la obligación tributaria es la que hace el mismo contribuyente. Es el contribuyente el que le dice a tributación directa qué debe pagar. Por eso es que estamos ante dos tesis, la del efecto declarativo y la del efecto constitutivo. En la del efecto constitutivo es el contribuyente el que le dice a tributación directa qué debe pagar. Y luego tributación directa lo corrobora de acuerdo a sus bases de datos. La segunda es la del efecto constitutivo y en esto es tributación directa la que dice cuánto es lo que tiene que pagar. Y el contribuyente podría oponerse. Pero en Costa Rica se sigue la del efecto declarativo y lo que vale es la declaración, que luego, una vez que se hace, se paga, se presenta, tributación la revisa para ver si concuerda con lo que tienen en sus registros. Por lo tanto, se dice, nuestro sistema tributario seguidor de la primera tesis, la declarativa, de acuerdo a lo que estipula el artículo 11 del Código con respecto al artículo 31. El artículo 120 determina que es el propio contribuyente el que hace la determinación tributaria. Dicha determinación se lleva a cabo a través de declaraciones juradas en la que la determinación presenten bajo fe de juramento y en formularios que a efecto se aprobare la administración tributaria. Es decir, no le declaro a tributación en cualquier papel, es en un documento, es en una declaración que tiene fe de juramento. Insisto, lo debo hacer en cierto tiempo, no cuando yo quiera, lo debo hacer y posteriormente tributación lo revisa y lo aprueba. Bien, pero ¿qué pasa cuando el contribuyente no paga? ¿Qué pasa cuando el contribuyente no declara? No paga porque no declaró. Ahí tributación sigue dos sistemas, el sistema de base cierta y el sistema de base presunta. En el primero, en el sistema de base cierta, tributación revisa la cuenta del contribuyente y, por ejemplo, encontramos lo siguiente: para el año 19 el contribuyente fulano de tal no presentó declaración de renta. ¿Qué pasó? Entonces tributación dice, ¿cómo hacemos?
No se le puede obligar, se le llama y se le invita, pero si no quiere hacerla, no la hace. Bien, se le cobran multas y de todo, pero tributación necesita rellenar ese año. Entonces, ¿qué hace? Bien, como es uno el año que falta, tributación coge la información de los años anteriores, esa es la base cierta, y hace una proyección para el año que hace falta. Y eso es lo que hace pagarle al contribuyente que no presentó la declaración. Es un sistema de base cierta porque tributación va a una base donde ya hay ciertas partes para declarar, ya hay otros años pagados y por lo tanto tributación lleva una proyección de los ingresos de la parte. Ojo, estoy hablando de ingresos, no de egresos, porque como no presentó, no se le permite deducir, solamente se le va a hacer lo que hubiera, la proyección de lo que hubiera recibido de renta. Pero ¿qué sucede si tributación se topa con la sorpresa de que acaba de encontrar a un profesional que tiene oficina abierta que nunca ha tributado? ¿Cómo hace? No tiene base cierta. Entonces se ocupa un segundo sistema que se llama el sistema de base presunta. En ese, tributación hace proyecciones de acuerdo a las cualidades, de acuerdo a la profesión, de acuerdo a otros factores personales del supuesto contribuyente. Pues obviamente lo hace contribuir a la fuerza, lo inscribe a la fuerza y le calcula con un sistema de base presunta. Es decir, le dice, usted este año, por sus condiciones, por el año de graduación, por la profesión que tiene, por la actividad que ejerce, usted hubiera cancelado esta suma, el otro año esta otra suma, el otro año esta suma. Y eso es complicadísimo para el contribuyente que fue forzado a hacer tal, porque no puede hacer ningún rebajo. Y la renta, como veremos en su momento, nace de la aplicación de los ingresos contra los egresos. Entonces sí, el remanente es lo que es de renta, pero en este caso no hay ningún remanente, no hay ningún egreso porque no se puede imponer y la persona se verá compelida, además de pagar la multa y todo eso, a pagar una cantidad muy importante de dinero por el hecho de no haberlo hecho. En cuanto a la tramitación administrativa, la vamos a encontrar en los artículos 133 a 143. Y nos vamos a dar cuenta que la administración que la tramitación administrativa es muy sencilla. Dice, todo aquel interesado debe realizar sus actuaciones ya sea de manera personal o por medio de representante debidamente autorizado. Todo aquel que actúe en representación de otro deberá comprobar su personería. Esto es para gerentes de entes colectivos. Y la tramitación, dice, puede realizarse sin tener que utilizar papel sellado y cancelar timbres. Y a efecto de notificación se utilizarán los siguientes medios. Y aquí quiero hacer mención especial a que tributación se rodea de casi todas las formas de comunicación posibles para poder localizar a la persona. En primer lugar, personalmente, cuando tributación sepa dónde encuentra al contribuyente. Por correspondencia, ya sea correo público, privado, telégrafo, facsímil u otros, siempre que se permita confirmar la recepción. Entiendo que el único sistema de correo digital que permite comprobar que el sistema que el mensaje fue recibido y abierto es uno que tiene o tenía, no estoy muy claro, el ICE. El correo del ICE que es @ice.go.cr. Ese, el que envía el mensaje puede accionar para que el sistema le diga cuándo se recibió y si fue abierto o no. Algo así como la doble palomita que aparece en WhatsApp, es parecido. Entonces ese saldría válido. Pero por lo que tengo entendido, ni el más común de todos, que es Gmail, ni Hotmail, ni otros por el estilo, tienen esa cualidad. Por lo tanto, en esta parte pues no entrarían por ese medio. Luego dice, por medio de carta tramitada por medio de las autoridades de policía, cada vez más en desuso, por medio de un edicto publicado. Esto es grave, porque por más que una persona se esconda y no se tenga la dirección o esté perdida o se haga el perdido o cualquier cosa, llegará el momento que lo notifican por medio de un edicto que se publica en la Gaceta. Vuelvo a insistir, la Gaceta es digital, ahí se publicará y a partir de la publicación se le conceden tantos días para que se oponga y si no se opone queda notificado sin ningún problema.
Y por último, dice, bueno, es este mismo y dice por medio del edicto que se publica en el diario oficial o en uno de los diarios de mayor circulación del país. Difícilmente tributación lo haría en La Nación o lo haría en o en, qué sé yo, en La Extra o en La Teja. Lo hace en La Gaceta. Ahí no le cuesta nada. Y por estar publicado ya quedó notificado. Las notificaciones, aquí se refiere a lo que es la personal, se harán en día hábil y en caso de haberse realizado en día inhábil, se debe entender por realizada al primer día hábil del día siguiente. Luego, todos los medios de prueba en la tramitación administrativa son aceptados. Todos los medios de prueba del derecho civil pueden invocarse en los procesos cobratorios, en los procesos tributarios, excepto el pedir la confesión de funcionarios. Esto porque la ley entiende quién representa tributación directa. Un gerente, un oficinista, un trabajador, el propio ministro, el viceministro. Entonces, ante esta situación no se permite que se llame a declarar a una persona de esas. Luego está la exhibición de documentos, cualquier otro de esos medios pueden hacerse. En cuanto a los procedimientos para las sanciones administrativas, corresponde a la Administración Tributaria acreditar que el sujeto pasivo es el autor de las infracciones y para eso se le deben conceder todos los derechos de defensa. Y aquí se aplicarán también todo lo que tiene que ver con el Código de Procedimientos Civiles. Luego, las resoluciones administrativas que emita tributación directa tienen apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo. El Tribunal Fiscal Administrativo es un organismo de la propia tributación directa que revisa estos asuntos en vía de apelación. Y si aún la resolución que ellos emitan, el contribuyente no está de acuerdo, puede hacerlo en vía judicial, pero tendrá que haber pagado y luego hacer un reclamo en vía judicial para poder tratar de que le devuelvan lo que, comillas, mal pagó. En cuanto a los deberes de la administración tributaria, el primero de ellos es el deber de resolución. De tal manera que tiene 2 meses la administración para resolver las peticiones que le hagan. Y en caso de silencio, dice, se presume una denegatoria con lo que los interesados pueden plantear en los recursos del caso. Aquí estamos hablando del llamado silencio administrativo. A veces, no sé por qué la gente malentiende el silencio administrativo. Si la administración pública no contesta, entonces la gente dice, me aceptaron lo que yo planteé. No, la interpretación es incorrecta. Si en 2 meses la administración no contesta, se debe entender por denegado, no por aprobado. Eso es importante. En cuanto a los deberes de terceros con la administración tributaria, aquí es importante que cualquier tercero, llámese colegio privado, llámese comerciante, llámese profesional liberal, le debe obligación de informar a tributación directa cuando sea llamado. Es decir, yo como profesional liberal, como abogado, puedo ser llamado por tributación para que tributación me pregunte si fulano, si una persona X me pagó o no me pagó y cuánto me pagó. Y yo no puedo alegar secreto profesional, no puedo alegar nada. Debo alegar que sí lo atendí para tratar un asunto profesional, no debo decir cuál es, pero sin embargo que le cobré la suma de tanto y por eso emití la factura número X en fecha tal. Porque, bueno, esto ya ahora con las facturas electrónicas ya no se puede, pero anteriormente con los recibos, a veces los recibos eran alterados. Y entonces si yo ponía 60,000 colones de honorarios, le metían un cero más. Eso significaba que, según esta persona, yo le había cobrado 600,000 colones y no era así, eran solo 60. Pero en eso se le debe completa información. Los bancos, las entidades de crédito financieras públicas deberán informar acerca de operaciones financieras y económicas de sus clientes. Pero aquí todavía existe lo que se llama el secreto bancario. El secreto bancario quiere abrirse. Y hay 2 tesis, las que dicen que para qué, que ellos tienen derecho a tener su intimidad. Y los otros sector que dice, ábralo. La verdad es que usted lo único que va a ver es mi entrada y mis salidas. Yo no tengo nada que esconder.
Pero no, todavía existe el secreto bancario y tributación puede ingresar a las cuentas de las personas solamente con el permiso de un juez penal y motivado por una denuncia. No es simplemente para ver y husmear y retirarse, no. Lo que sucede es que en este país lo que es dinero, la introducción de dinero y eventualmente el lavado de dinero es una industria muy fuerte, muy grande, muy poderosa. Y eso quiere decir que de alguna manera si quieres resguardar esto, de alguna manera hay gente que tiene miedo de que esto se abra y por eso es que las fuerzas son muy grandes para evitar estas cosas. Pero los que nada debemos, nada tememos. Quieren abrir las cuentas, ábranlas. Pero todavía a la fecha impera el secreto profesional. En cuanto a los deberes del contribuyente, los vamos a encontrar en el artículo 110 y prácticamente se circunscribe, el más básico es al deber de contabilidad en el domicilio fiscal. Esto ha sido atenuado un poquito porque ya nadie tiene libros. Hoy ni siquiera uno tiene los datos. Hoy uno lo que hace es que habla con su contador y le pide por favor que le envíe lo que me está pidiendo tributación y el contador lo hace yendo a la nube donde están esos datos y bajándolos. Entonces no es inmediato, sino que por lo general tributación notifica y da 2 o 3 días para que yo presente esa información. Hace muchos años pedía los libros, a ver los libros que usted tiene que tener aquí, y si no se tenían, verdaderamente un problema. Y en cuanto a las facultades de la administración tributaria, las encontramos en la relación que se hace de los artículos 103, 111, 113 y 114. Ahí están. Pero aquí lo importante, ya para concluir esta parte, es que a tributación se le merece toda la información, se le debe respeto. Y el mejor negocio que uno puede hacer en aspectos tributarios es tenerlo todo clarito. Aquí hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. El problema es cuando uno trata de burlar estos impuestos, cuando uno trata de elidir estos impuestos. Entonces sí, cuando llega el auditor, sí verdaderamente un escalofrío terrible que baja por la columna vertebral porque llegó, porque uno anda escondiendo algo. Hoy por dicha está lo de la factura tributaria y tributación tiene acceso, es que ahí es donde se depositan las facturas, llegan a tributación. Entonces tributación, si fuera, yo desconozco cómo es el sistema, pero si fuera tributación busca mi cédula y dice quién me pagó, cuándo me pagó, cuánto es. No tienen problemas porque las facturas hay que hacerlas. ¿Cuál es la tranquilidad? No recibir nada sin factura. Así nadie puede decir que yo le pagué y no me hizo factura, o que yo le pagué más o que le pagué menos. De todos modos, vuelvo a insistir, las facultades de la administración tributaria son muy amplias y actualmente con esta fase de que el Estado necesita dinero por todo lado, sí se complica mucho para las personas porque las instituciones públicas andan viendo cómo le cobran a quien sea y como sea. De esta manera queda terminada la explicación de la segunda tesis. Muchas gracias.